El reposo del Eterno es su amado Hijo, Yahshua HaMashiach. En Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, dice que el Eterno reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Pero como les decía en otro audio anterior, ese reposo, ese descanso no fue por fatiga, porque el Eterno no se fatiga ni se cansa. Eso lo dice la Escritura en Isaías 40, 28. En el Salmo 118, 24 dice que este es el día que hizo el Eterno. Dice, nos gozaremos, nos alegraremos en él. ¿Quién es el Eterno? El Eterno es el mismo Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es único y es un solo Ruach, eterno. En Génesis 1:2 dice, el Ruach se movía sobre la faz de las aguas. No dice los Ruas, sino en plural, el Ruach. Y en el Salmo 139, 7, el salmista David, que además era profeta, él dice, ¿a dónde me iré o a dónde huiré de tu Ruach? No de tus Ruas. Él habla en singular, ¿a dónde me iré, a dónde huiré de tu Ruach? Y él enumera que si se sube por allá a los Chamayín, allá está, si se mete al fondo del mar también, si se va al extremo de la tierra también, porque es que la dimensión del Ruach HaKodesh es infinita. Él es inmaterial. Esa es su naturaleza. Ruach, eso lo dijo nuestro amado Yahshua, la mujer samaritana en Yohanan 4:24, que el Eterno es Ruach, y los que le adoren deben hacerlo en Ruach y en verdad. En Mateo capítulo 1, el pasú 18 dice que lo que fue engendrado en la matriz de Miriam, la mujer que el Eterno escogió para que de ella naciera el Salvador de la humanidad, fue por obra del Ruach HaKodesh. Eso quiere decir que el padre de Yahshua es el Ruach HaKodesh. Y él no tuvo dos padres, un solo padre, porque es un solo Abba eterno. Es un solo Ruach HaKodesh. Entonces, en el texto y el contexto, eso está bien claro porque es el mismo Eterno quien a través del Adabar que le dictó a sus siervos los profetas, él dio la identificación y el nombre correcto de él para que nosotros los seres humanos, en primer lugar Israel, y en este periodo de tiempo toda persona, podamos invocarlo y pedirle perdón reconociendo que somos pecadores y Él nos da la salvación, porque Él mismo hizo la salvación. Entonces aquí en el Salmo 118, 24, ese día que dice ahí se refiere a nuestro amado Yahshua HaMashiach. Porque fíjese que en el mismo Salmo habla de la puerta de entrada de los justos y en el contexto que está en Yohanan 10:9
dice que esa puerta es Yahshua. Él mismo lo dijo, yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. Y aquí también en el mismo salmo habla de la roca. Dice que la roca que los constructores desecharon. Y esa roca es también el mismo Yahshua HaMashiach. El contexto está en Hechos capítulo 4, el Pasú 11. Dice, este Yahshua es la roca desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el chamayín, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, en el Salmo 118 habla de la puerta, que es Yahshua, habla de la roca, que es Yahshua, y habla del día que hizo el Eterno, que es el mismo Yahshua, porque fue por obra de él, del Ruach HaKodesh, a través o por medio de su bendita Dabar, hizo que se formara cuerpo humano, hombre, allí en el vientre de esa mujer que él escogió en Israel. Entonces, el verdadero reposo del Eterno es su amado Hijo Yahshua. Cuando él estuvo en el monte, allí en la transfiguración, con Kefa, Jacob y Johanán, dice que una nube los cubrió y desde el centro de la nube se oyó la voz del Abba, o sea, la voz del Ruach HaKodesh, que les dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, o en quien estoy muy complacido. A él oíd. Y cuando nuestro amado Yahshua fue al río Jordán para hacer el Tevilá, allí donde estaba Johanán, también dice que cuando él ya estaba en el río, descendió o reposó sobre él el Ruach HaKodesh en forma corporal como una paloma. Y allí en Isaías 61:1 dice que el Ruach del Eterno reposó sobre él, sobre su amado Hijo. En el contexto de Hebreos 9:11 dice, hablando de Yahshua, dice que es el verdadero Mizcán, ¿sí?, en quien habita el Eterno, que no fue hecho por manos humanas, que no es de esta creación, porque es la misma Dabar del Eterno la que se hizo carne, cuerpo humano. El verdadero Mizcán, en el cual habita corporalmente, dice la Escritura, ya en Colosenses 2:9, toda la plenitud de lo que el Eterno es. Y en el mismo Colosenses 1:19 dice que al Eterno, al Ruach HaKodesh, le plació tener todo su ser viviendo en su Hijo. Y el mismo Yahshua, en los días que estuvo en la tierra, está registrado en Johanán 14:10, él dice, el Abba que vive en mí, no separado de él. El Abba que vive en mí, él es el que hace todas las obras, que todo procede del Abba eterno, todo es todo. ¿Sí? Entonces, podemos darnos cuenta que el verdadero reposo del Eterno es su amado Hijo Yahshua Mashiach. Y eso lo corrobora Hebreos capítulo 4. Él dice que el Eterno juró que no entrarían en su reposo, pero no era el reposo del séptimo día que le había dado a Israel, no. Ahí está hablando ya del reposo verdadero, del verdadero Shabbat, que es Yahshua HaMashiach, en este periodo de tiempo del Brit Hadashah,
del pacto renovado, de pacto que fue ratificado con la sangre del mismo Yahshua. El primer pacto fue ratificado con sangre de animales. Todo lo del primer pacto era sombra, era prototipo del nuevo pacto, ¿sí? Entonces, ya todo lo del primer pacto direccionaba, apuntaba al Masías, como ya les dije antes, todo fue reunido en el Masías Yahshua por el Abba eterno, el Ruach HaKodesh. Entonces, por eso es sumamente necesario estudiar los periodos de tiempo y más que todo estudiar el periodo de tiempo del primer pacto y en el que estamos, que es en el segundo pacto, con mejores promesas, dice por ahí en Hebreos 8, y que no caigamos en incredulidad ni en desobediencia y entremos en el reposo del Eterno, que es Yahshua HaMashiach de Nazaret. En Él nos ha dado la vida eterna. Leanlo allá en Primera de Yohanan capítulo 5 del paso 12 al 16. Es el testimonio que el Eterno ha dado acerca de su Hijo. Que Él nos ha dado vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo del Eterno tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene nada, está completamente perdido. Entonces, amados hermanos, por el texto y el contexto podemos darnos cuenta que nosotros entramos en el verdadero reposo del Eterno, su amado Hijo, Yahshua HaMashiach de Nazaret. Shalom Ubrajá.